Don Carlos, si me permite, ¿cuál es su impresión respecto a la determinación del Tribunal Supremo Electoral de postergar la fecha de las elecciones, recorrerlas del 6 de septiembre para el 18 de octubre? Creo que es una decisión correcta que responde a un análisis de los informes que el tribunal recibió de diferentes sectores especializados en el tema de salud y pandemia sobre la base del peligro de que el 6 de septiembre todavía no hubiera bajado el nivel de la enfermedad. En consecuencia, es una decisión meditada, seria y además trabajada como un órgano independiente del Estado que nosotros hemos respaldado públicamente y que por supuesto respaldaremos como nos corresponde cumpliendo la ley y asistiendo al proceso electoral de ese día 18 de octubre. Don Carlos, hay sectores que cuestionan ya al Tribunal Supremo Electoral. Por un lado está el MAS, que le da 72 horas para que se retracte en esta fecha, y por otro lado está el gobierno. Sucede que Juntos primero pedía elecciones en octubre y sucede que ahora cuestionan al Tribunal Supremo Electoral porque no se consultó, dice, estudios científicos respecto a la fecha que se ha marcado para que los bolivianos vayamos a las urnas. La actitud del MAS no me sorprende. Una cosa es estar en desacuerdo y otra cosa es, como es habitual en ellos, generar caos, advertencias, la línea de militancia en la calle, la amenaza y el bloqueo como posibilidad, que son siempre mecanismos que muestran la falta de responsabilidad de un partido político, no con la política en este caso, sino con el país. Estamos atravesando una crisis de salud y por lo tanto las respuestas, por muy críticas que sean, tienen que poner en consideración primero el tema de la salud de hoy y del día de la elección. El segundo tema de la actitud del gobierno no lo conocía lo que tú me acabas de decir, entendí que la presidenta había establecido una posición formal, supongo que es la voz que vale en el gobierno y en consecuencia me quedo ahí, me quedo en la línea de esperar que sea una voz oficial de la presidenta la que ponga en tela de juicio el día de la elección. A su juicio, don Carlos, el 18 de octubre es una fecha acertada, es una fecha indicada porque quienes plantean el mes de diciembre, por ejemplo, para que se lleven adelante las elecciones en el país. Aquí hay que tomar en consideración dos cosas. Uno, los informes de salud. Como tú sabes perfectamente, hubieron informes que postergaron la elección de mayo e informes que postergaron la elección de agosto. En ese momento los especialistas marcaban que en septiembre íbamos a tener una bajada de la enfermedad. La evolución del proceso fue distinta y eso marcó esta decisión del Tribunal Electoral. Pero hay algo muy importante. La declaración 001-2020 del 20 de enero del 2020, que prolongó el mandato de la Asamblea Legislativa y de la Presidenta más allá del periodo legislativo 2015-2020, es muy clara. Establece que la elección debe llevarse a cabo el 2020 y que la transmisión del mando debe llevarse a cabo el 2020. Esta es la última fecha razonable para que eso ocurra, porque es muy probable que haya una segunda vuelta. Si la elección fuera en diciembre, pasaríamos a una segunda vuelta en enero y eso nos dejaría colgados completamente en el tema constitucional. Perderíamos la legitimidad, que es algo muy precario en este momento y que tiene que mantenerse en una estructura democrática como la que tiene Bolivia. Ahora, ¿usted cómo recibe las declaraciones de Salvador Romero, que dijo en su declaración de este pasado miércoles, jueves más bien, dijo que esta es la fecha definitiva, es decir, como diciendo que no hay posibilidades ya de ampliar o de modificar nuevamente la fecha de elecciones? Precisamente creo que la lectura es la que yo acabo de hacer. No se puede modificar la fecha de elecciones porque si la modificas y la postergas estás vulnerando la declaración constitucional que le da legitimidad no solamente al gobierno y al poder legislativo, sino al conjunto del sistema democrático del país. Esto es un tema muy delicado y por lo tanto el tribunal ha hecho un cálculo prácticamente exacto para que la segunda vuelta sea a fines de noviembre y la transmisión del mando sea en diciembre. Ahora, hay sectores como los cívicos, por ejemplo, que se han pronunciado en las últimas horas, partidos políticos como Creemos, que están pidiendo una nueva convocatoria. ¿Alcanzarán los tiempos? ¿Será factible? ¿Será posible? ¿Cómo ve Comunidad Ciudadana estos planteamientos? Nuestra posición es clara. Nosotros estamos respaldando de manera militante y clara al Tribunal Supremo Electoral y respaldamos la realización de elecciones en fecha del 18 de octubre. Cualquier otra modificación y mucho más una anulación del proceso electoral
Por supuesto que ya no tiene una consideración de carácter de defensa de la salud. Tiene que ver con cuestiones políticas que no son relevantes. Aquí lo que está en juego es la salud, no el interés político de a ver si volvemos a barajar las cartas, a ver si nos sale mejor esta vez la mano. No podemos aceptarlo porque ahí ya entendemos claramente que no hay una observación de carácter médico, de carácter técnico, de carácter patriótico, sino un interés político electoral. ¿Comunidad Ciudadana confía en la independencia, en la transparencia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral? Definitivamente. Creemos que no solamente se trata de un Tribunal Supremo Electoral con personas idóneas desde el punto de vista de su transparencia, sino que en 2 o 3 casos estamos hablando de especialistas del más alto nivel latinoamericano, no solamente en el caso de Bolivia. El presidente del Tribunal Supremo Electoral es una de las autoridades más respetadas en América Latina sobre procesos electorales. Don Carlos, se lo acusó a usted en las últimas horas un ministro que para muchos le está haciendo mucho daño a la presidenta. Arturo Murillo dijo que Salvador Romero tiene al Tribunal Supremo Electoral, dijo que el MAS tiene a la Asamblea Legislativa y que Carlos Mesa tiene a Página 7. ¿Cómo recibe usted esta acusación que ha hecho don Arturo Murillo en las últimas horas? Junior, no voy a entrar en una polémica con una personalidad como el señor Murillo porque corro el riesgo de entrar en un nivel al que no estoy acostumbrado. Yo tengo la lógica de debatir ideas, de establecer argumentos, de ser crítico. Puede uno ser muy duro y yo acepto las críticas duras contra mí siempre que esas tengan un fundamento, que sean respetuosas y que sean coherentes. Por lo tanto, no lo voy a comentar. Han surgido una serie de críticas, porque sucede que usted la reflexionaba, la presidenta, en las últimas horas, y manifestaba que le parecía bien que los gobiernos departamentales y municipales estén de alguna manera tomando la batuta, se podría decir, para tratar de adquirir vacunas, insumos o algunos medicamentos. Hizo una reflexión usted, pero sucede que el mismo ministro le ha respondido de manera muy dura, ¿no? Lo ha mandado a callar, y esto ha provocado ya una serie de reacciones en las redes sociales. En el Twitter califican a Murillo como machista, como una persona que utiliza un lenguaje matón, pero además que carece de redacción y de ortografía. ¿Cómo recibe usted este mensaje, este Twitter? Hay un elemento clave, Junior, que creo que uno tiene que manejar siempre cuando está en un escenario tan duro, tan difícil como el de la política. Ningún tipo de crítica puede ser personal sobre el carácter de una persona, personal sobre si es más inteligente o menos inteligente, sobre si redacta bien o redacta mal. Es decir, yo si tengo una crítica es que creo que el ministro Murillo es muy autoritario y que no tiene una comprensión cabal de lo que es el mecanismo democrático y el respeto a las reglas de la democracia. Esa es una crítica conceptual. No voy a entrar a valoraciones vinculadas a su tono de voz o de su carácter o su acción personal o la forma en que redacta los tweets. ¿Cree que es un peligro para la democracia este ministro? Yo creo que no le está haciendo bien al proceso y no creo que esté ayudando a la presidenta. Creo que el ministro tiene una lógica en la que el Estado de Derecho se adecúa a lo que él considera que son sus pensamientos. Una autoridad tiene que decir, ok, yo creo que esta persona es responsable y culpable y debe ser juzgada. Hasta ahí perfecto. ¿Cómo? A través del Estado de Derecho. ¿Con qué mecanismos? A través de una petición fiscal. ¿Con qué otros mecanismos? A través de una acusación ante la Fiscalía que debiera ser independiente. Si uno tiene una opinión, yo puedo tener una opinión sobre el expresidente Morales, pero si voy a juzgar al expresidente Morales, no voy a decir, saben, métanlo preso. No, voy a decir, voy a presentar una acusación contra el expresidente, como lo he hecho en el caso del fraude electoral, ante el Ministerio Público. Y estoy muy frustrado, por cierto, porque el Ministerio Público no da respuestas concretas, pero esa es otra historia. El concepto básico es, no hagamos lo que criticamos, porque entonces estaremos cayendo en la misma lógica de aquel a quien tratamos de descalificar porque fue contrario a la democracia. Don Carlos, es muy importante cómo el gobierno encare esta pandemia, porque podemos llegar al 18 de octubre exactamente igual que como estamos hoy. Si Dios es misericordioso, de repente estaremos mejor. Pero ¿cómo ve usted que el gobierno está encarando este tema de la pandemia? No llegaron los respiradores que compramos, no llegaron los respiradores que regaló Estados Unidos, no hay en estos momentos las condiciones en los hospitales públicos para atender a los ciudadanos. ¿Cómo ve usted la situación y cómo ve la forma en la cual el gobierno está encarando este tema? Primero, el gobierno ha decidido, y ese me parece un gran error, que el tema de su inversión en salud para la lucha contra el coronavirus sea una caja negra.
Sí, y lo he tratado de hacer. Uno pregunta, ¿cuánto ha gastado el gobierno en la lucha contra el coronavirus? Sea dentro del presupuesto general o con un presupuesto extra que yo podría entender perfectamente, no hay respuesta. Por lo tanto, no sabemos cuánto dinero ha gastado, con cuánto dinero cuenta y cuáles son sus fuentes de financiamiento. Primer problema. El tercer elemento tiene que ver con respuestas objetivas a casos concretos. No es muy difícil de saberlo. Pruebas, laboratorios eficientes, porque primero decíamos no hay laboratorios, después nos dimos cuenta de otro problema, que los laboratorios tardan demasiado, probablemente porque están demasiado saturados, es decir, tú te hacen una prueba, tardan 10, 12 días en darte el resultado, con consecuencias terribles para ti, para el sistema en su conjunto. Tercero, los trajes de bioseguridad tienen que ser renovados permanentemente y tienen que garantizar que nuestro personal de salud no disminuya. Y cuarto, no conocemos exactamente cuánto representa la inversión en unidades de terapia intensiva. Pero el gobierno habrá encarado de buena manera, teniendo en cuenta que no hay respiradores. Sucede que los 170 que compramos en España no son respiradores, son resucitadores. Es decir, usted o cualquier persona primero tiene que morir para que utilicen esos equipos. No, definitivamente la respuesta es no. El gobierno no ha actuado adecuadamente. Acabamos de hacer un seguimiento de aquellas cosas que no se han hecho, empezando por la transparentación del proceso de el monto económico con el que cuenta. El proceso ha sido tan dramático que yo diría que el gobierno ha desperdiciado más de 100 días desde que se abrió o sea, el gobierno entró con buen pie, definió una cuarentena y estableció unos bonos, pero inmediatamente después entró en esa espiral cuyo más dramático ejemplo es el que tú acabas de dar, el de los respiradores que no lo son, pero además algo más grave, ni siquiera podías usar esos resucitadores porque no venían con los accesorios necesarios, por lo tanto, ni siquiera para un caso de emergencia que podría haberse utilizado, tenían utilidad. Eso te da una dimensión de la falta de coordinación, de institucionalidad y de capacidad de gestión del gobierno. Don Carlos, ¿cuál es su posición en torno al bono salud? Juntos plantea 500 bolivianos y el MAS plantea 1000 bolivianos. Primera respuesta, cualquier bono que ayude a la gente que está más necesitada en el tema de salud es buena. Por lo tanto, estoy de acuerdo con el bono. Lo planteamos nosotros también en una de las cápsulas que hacemos sobre los temas de salud. ¿Usted apuesta por 500 o por 1000 o plantea algún otro monto? Mi respuesta está condicionada a esta caja negra de las cifras, porque podría decirte 1000, por supuesto, si yo fuera un ciudadano común, te diría automáticamente 1000. Lo que no sé es exactamente la fuente de financiamiento, la rapidez con que se pueda llevar adelante esa inversión. Por lo tanto, en términos teóricos, 1000 es mejor que 500, pero hay que analizarlo desde el punto de vista estructural de la economía. ¿Cómo ve los créditos internacionales? Y le hablé del bono salud porque sucede que el gobierno dice, apruébenme los créditos internacionales para que les pueda pagar el bono salud. Y estamos hablando de créditos por más de 1.500 millones de dólares. Un gobierno que está casi ya de salida, don Carlos, y que podría dejar endeudado al gobierno o al presidente que vaya a asumir funciones en algunos meses. El primer elemento es cuánto dinero necesita el gobierno para pagar los bonos. Y si se ha prestado para pagar los bonos, yo diría sí, lo puedo entender. ¿Cuánto dinero necesita para lo que acabamos de comentar? Para tener una idea exacta del tema del financiamiento. El problema está en que de manera intencional y de manera inaceptable, el gobierno no nos da las cifras exactas. Porque si el gobierno nos dice, miren, voy a gastar o he gastado 2.000 millones de dólares y los justifica, porque este es el punto. La plata que tú gastes contra el coronavirus nunca será suficiente. Pero si no está bien utilizada, podrás ponerla en tela de juicio y podrás juzgarlo por ello. Por eso es lo que a mí me preocupa. Para entrar en materia directa, ¿el gobierno requiere créditos? Probablemente sí, pero tiene que justificarlos. Y el movimiento al socialismo que maneja la Asamblea Legislativa no puede bloquear por definición los créditos. Tiene que decir, bloqueamos este crédito por esta razón. Pero el problema está en que las cifras no están claras. Tú no puedes decir, quiero un crédito de 500 millones de dólares de libre disponibilidad. No, tú tienes que decir, pido 500 millones de dólares y los voy a usar en esto, esto, esto y esto. Eso es lo que yo le exijo al gobierno. Porque además, quienes vamos a heredar esa situación, nos vamos a encontrar con una realidad económica dramática que no está explicada ni transparentada como está en la obligación de hacer un gobierno democrático. Don Carlos, ¿se siente usted ya presidente? Las encuestas lo ponen como uno de los favoritos, ¿no? La última encuesta establece que usted está en la misma preferencia electoral a don Luis Arce Catacora. Lo peor que uno puede hacer, y la analogía en términos futbolísticos es obvia,
es pretender o creer que en mitad del partido uno ya lo ha ganado. Uno tiene que ser sensato, tiene que ser sereno y tiene que asumir los datos con tranquilidad. Primero, los datos son positivos, pero nos impulsan a seguir adelante con una lógica y una coherencia y sobre todo un compromiso con el país. El problema más importante que tenemos es, nuestro objetivo básico es evitar que el MAS vuelva al gobierno, democráticamente y por la vía del voto. ¿Por qué? Porque creemos que los 14 años no han sido buenos para Bolivia y vamos a trabajar en esa dirección. Los datos son un referente que nos parece importante, pero que quien tiene que juzgarlos es el ciudadano más que yo mismo. ¿Cómo ha recibido las últimas declaraciones de don Samuel Doria Medina, que dijo que al final del final, si es que el MAS está por volver al gobierno, le está dispuesto a bajarse, dejando entrever que pueden haber algún tipo de alianzas y podría dejar ese espacio vacío para algún aliado, ¿no? Nuestra posición es siempre la misma. Primero, creemos que la unidad del voto la vamos a conseguir a través del ciudadano, no a través de alianzas con partidos políticos. Pero somos conscientes de que hay que estar abierto y si la discusión es de programa y si la discusión es de una propuesta que sea constructiva y que pueda unir esfuerzos, estamos abiertos. Lo que pasa es que hemos visto una línea muy oscilante entre las palabras de un ministro y las palabras de un candidato vicepresidencial. Preferimos ser prudentes y esperar a que los acontecimientos se produzcan. Nuestra posición es siempre positiva.